Mi suegra le enseñó a mi hijo a insultarme. Salió llorando cuando hice que mi hijo le devolviera el golpe. Llegué a casa un domingo por la noche con los pies destrozados después de 8 horas parada en una caja registradora. Me quité los zapatos en la entrada, los tiré contra la pared, y en ese momento escuché los pasos de Mateo corriendo hacia mí por el pasillo. 4 años. Ojitos café oscuro. Pijama de dinosaurios. Corrió hacia mí con esa sonrisa enorme que solo tienen los niños que todavía no saben que el mundo puede ser cruel, y antes de que yo pudiera agacharme a abrazarlo, abrió la boca y me dijo algo que me heló la sangre. Una palabrota. Una que yo no le había enseñado. Una que ningún niño de 4 años debería saber, y mucho menos saber exactamente cuándo usarla. Lo dijo claro. Lo dijo orgulloso. Como si hubiera estado practicando. Me quedé congelada en la entrada con un zapato todavía en la mano y el corazón en el piso. Y Mateo me miraba esperando mi reacción, como si acabara de hacer un truco nuevo y quisiera ver si merecía un aplauso. Respiré. Le pregunté con voz calmada de dónde había aprendido esa palabra. Y él, sin ningún drama, sin ninguna culpa, con toda la inocencia de sus 4 años, me dijo: la abuela me enseñó que esa es la palabra especial para cuando mami está siendo mala. Y ahí, en ese momento, con el zapato en la mano y el pie descalzo en el frío del piso de la entrada, entendí que lo que estaba pasando en mi casa era mucho peor de lo que había querido admitir. Pero para que entiendan cómo llegamos hasta ahí, necesito contarles desde el principio. Mi nombre es Daniela. Tengo 32 años, llevo 6 casada con Andrés, y tenemos a Mateo, que ahora tiene 5 pero que para cuando empezó todo esto acababa de cumplir 4. Vivimos en una colonia tranquila, los dos trabajamos, y hasta hace no mucho yo creía que teníamos una vida bastante normal. La mamá de Andrés se llama Carmen. Carmen es una mujer de 62 años que dedicó toda su vida a criar a su hijo. Y eso, en sí mismo, no es malo. Es admirable. Pero hay una diferencia entre amar profundamente a tu hijo y no poder soltar el control sobre él ni un centímetro, y Carmen claramente no conocía esa diferencia. Desde el día que Andrés me presentó con ella, sentí algo raro. No fue hostilidad abierta, porque Carmen era demasiado lista para eso. Fue más bien una frialdad calculada. Una amabilidad que sonaba educada pero que tenía bordes afilados y sabías dónde buscar. Me miraba con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos y me decía cosas como qué bueno que Andrés encontró a alguien tan práctico, o yo siempre imaginé a Andrés con alguien más tranquila. Pero bueno, los tiempos cambian. Andrés nunca lo notaba. O si lo notaba, lo ignoraba. Cuando nació Mateo, yo esperaba que las cosas mejoraran. Pensé que tener un nieto en común nos iba a acercar, que íbamos a encontrar ese punto de conexión que hasta entonces no habíamos podido establecer. Me equivoqué. Lo que hizo el nacimiento de Mateo fue darle a Carmen algo mucho más valioso que una conexión conmigo. Le dio una audiencia. Un niño pequeño, moldeable, que la adoraba sin condiciones y que todavía no sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Un niño que podía convertir en un arma. Los primeros meses fueron tranquilos. Mateo era bebé, no hablaba, y Carmen se conformaba con cargarlo y pasearlo y decirle a todo el mundo que era igualito a Andrés de chiquito. Yo sonreía y aguantaba y decía gracias porque en ese entonces todavía creía que con paciencia todo se resolvía. Cuando Mateo cumplió 3 años, Carmen empezó a pedirle que se quedara a dormir en su casa los fines de semana. Andrés estuvo de acuerdo de inmediato. Yo tenía reservas, pero tampoco tenía razones concretas para negarme. Así que dije que sí. Y al principio, todo bien. Mateo llegaba el domingo emocionado con historias de la abuela, con dulces que no debería comer antes de comer, con juguetes nuevos que Carmen le compraba sin preguntarnos. Cosas menores. Cosas que yo dejaba pasar porque no quería ser la nuera difícil. Fue cuando Mateo cumplió 4 cuando todo cambió. Un domingo por la tarde, Mateo llegó de casa de Carmen, corrió hacia mí en la sala, y antes de saludarme me dijo con una sonrisa: «Mami es floja». Se rió. Corrió de vuelta a donde estaba Carmen, que había entrado con él, y levantó la mano para un choque. Carmen se la dio con una sonrisa enorme. Me quedé viendo la escena unos segundos sin saber exactamente qué acaba de pasar. Le dije a Mateo que eso no se decía. Le expliqué que no era bonito llamarle cosas a la gente. Él me miró un segundo, procesó la información, y se fue corriendo a jugar como si nada. Después, cuando Andrés estaba bañando a Mateo y Carmen y yo estábamos solas en la cocina, la confronté. Le dije que no me gustó lo que había pasado. Que no era apropiado que le enseñara a Mateo a llamarme floja. Carmen me miró con esa sonrisa de siempre y dijo: «Daniela, por favor. Relájate. Son cosas de niños. Estamos jugando. No vayas a sofocar la personalidad de Mateo con tanta restricción, que los niños necesitan expresarse libremente». Le dije que había diferencia entre expresarse libremente y faltarle el respeto a su mamá. Ella se encogió de hombros. Tomó su bolso. Se fue. Le conté a Andrés esa noche. Me miró con cara de «estás exagerando» y me dijo que su mamá solo estaba siendo cariñosa con su nieto, que no le buscara tanto el lado oscuro a todo. Lo dejé pasar. No debía haberlo dejado pasar. La semana siguiente, Mateo llegó de casa de Carmen con una palabra nueva. Estúpida.
Fue a la hora de la cena. Le dije que ya era tarde y que tenía que bañarse después de comer, y él me miró con esos ojos café oscuro y me dijo, con una calma que me puso los pelos de punta: «Eres estúpida, mami». No con enojo. No como un niño que está haciendo berrinche y dice lo que sea. Lo dijo tranquilo. Calculado. Como si alguien le hubiera explicado exactamente en qué situación usar esa palabra. Le pregunté de dónde la había aprendido. Me dijo que la abuela le había enseñado que podía usarla cuando mami ponía reglas tontas. Llamé a Carmen en ese momento, con Mateo todavía sentado en la mesa. Primero fingió que no sabía de qué le estaba hablando. Luego cambió la historia y dijo que quizás Mateo la había escuchado mientras ella hablaba por teléfono y había malinterpretado el contexto. Luego cambió otra vez y dijo que era imposible que Mateo fuera tan específico si solo había escuchado algo al pasar. Colgué. Fui con Andrés. Le expliqué todo, con Mateo presente para que lo escuchara de primera mano. Andrés le preguntó a Mateo si la abuela le había enseñado esa palabra. Mateo dijo que sí. Sin dudar. Sin drama. Con toda la honestidad brutal de un niño de 4 años. Andrés se quedó callado un momento. Y luego dijo que Mateo probablemente estaba confundiendo las cosas. Que los niños a veces mezclaban los recuerdos. Que su mamá nunca haría algo así de manera intencional. Esa noche lloré en el baño con la llave del agua abierta para que Andrés no me escuchara. No porque me hubiera dicho que estaba exagerando, aunque eso también dolió. Lloré porque me di cuenta de que estaba completamente sola en esto. Durante las siguientes semanas traté de documentar todo. Empecé a preguntarle a Mateo después de cada visita que había hecho con la abuela, que habían platicado, que le había enseñado. No de manera intensa ni alarmante, lo hacía mientras le daba de cenar o mientras lo bañaba, como conversación normal. Y Mateo, con toda su inocencia, me fue contando. La abuela le había enseñado que mami era injusta. Que mami era aburrida. Que papá merecía una esposa más buena. Que cuando mami se enojara, él podía decirle cosas para que mami se sintiera mal, porque así mami aprendería a ser más amable. 4 años. Le estaba haciendo creer a mi hijo de 4 años que lastimar a su mamá era algo bueno. Pero lo más perturbador de todo era esto. Mateo solo usaba esas palabras conmigo. Nunca con Andrés. Nunca con otros adultos. Nunca en la escuela. Solo conmigo. Porque Carmen había sido muy cuidadosa en entrenarle exactamente a quién atacar y cuándo. Volví a hablar con Andrés. Le mostré mis notas. Le expliqué el patrón. Le dije que esto no era una coincidencia ni una confusión de Mateo, era un entrenamiento sistemático. Andrés me escuchó. Y luego me dijo que estaba siendo paranoica. Me dijo que su mamá amaba a Mateo y jamás le haría daño. Me dijo que yo le tenía mala voluntad a Carmen desde el principio y que eso estaba nublando mi juicio. Me sugirió que quizás yo necesitaba hablar con alguien, una terapeuta, para procesar mis inseguridades con respecto a la relación de Carmen con Mateo. Me quedé mirándolo un momento. Le dije que estaba bien, que lo pensaría. Y esa noche tomé la decisión más estúpida de toda esta historia. Si Carmen podía usar a Mateo como arma, yo también podía hacerlo. Lo sé. Lo sé perfectamente. No necesito que nadie me lo diga porque en algún lugar de mi cabeza, mientras lo planeaba, ya sabía que estaba mal. Pero estaba tan agotada, tan harta de ser la única que veía lo que estaba pasando, tan desesperada porque alguien entendiera el daño que Carmen le estaba haciendo a mi hijo y a mi familia, que me convencí de que si le devolvía el golpe de la misma manera, Carmen finalmente entendería. Empecé de manera gradual. Cuando Mateo y yo estábamos solos, empecé a hablarle de la abuela con un tono de lástima cuidadosa. Le decía que la abuela era muy viejita y que por eso a veces olvidaba las cosas. Le explicaba que las personas mayores necesitaban mucho descanso porque se cansaban muy rápido. Le enseñé a hablarle despacio y fuerte, con paciencia exagerada, como si Carmen tuviera problemas para entender. Mateo lo absorbió todo de inmediato, como los niños absorben todo, completamente, sin cuestionar, como si fuera la verdad más obvia del mundo. La siguiente vez que Carmen vino a visitarnos, Mateo corrió hacia ella, le acarició el brazo con una suavidad exagerada, y le habló muy despacio, muy fuerte. «Abuela, ¿estás bien? Las personas mayores se cansan mucho. ¿Necesitas sentarte?» Carmen lo miró sin entender. Mateo repitió, aún más fuerte, «¿Necesitas que te ayude a caminar, abuela? Porque las personas viejitas a veces necesitan ayuda». Vi algo cruzar por la cara de Carmen que nunca le había visto. No era enojo todavía. Era confusión mezclada con algo que se parecía mucho a la humillación. Por dentro sentí algo que no debía haber sentido. Satisfacción. También le enseñé a Mateo una frase para los momentos en que Carmen le hiciera preguntas. Le dije que algunas cosas eran privadas y que los adultos no debían ser entrometidos. Le enseñé a responder con calma. Eso es privado. La abuela no debería preguntar esas cosas. La primera vez que Carmen le preguntó qué habíamos hecho el fin de semana, Mateo la miró con total seriedad y le dijo: «Eso es privado, abuela. No debería ser entrometida». Carmen se quedó con la boca abierta. Mateo se fue a jugar. Y yo, en la cocina, con la espalda contra la pared para que Carmen no me viera,
Me tapé la boca con la mano para no reírme. Funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Cada pregunta que Carmen hacía recibía la misma respuesta. Hasta que literalmente no pudo tener una conversación normal con su propio nieto. Cada intento de conexión era bloqueado con "eso es privado" o con Mateo hablándole despacio y fuerte como si le estuviera explicando algo a alguien que no entiende bien. Carmen estaba furiosa. Pero no podía quejarse directamente porque eso significaría admitir que entendía perfectamente cómo se siente cuando alguien usa a un niño para lastimarte. Y yo lo sabía. Y me alegraba. Dios, me alegraba tanto. Hay un momento en que una persona que está haciendo algo malo lo sabe. Lo sabe con claridad. Pero se cuenta a sí misma que los resultados justifican los métodos, que el otro empezó, que es solo temporal, que en cuanto el otro aprenda la lección todo va a volver a la normalidad. Yo me conté todas esas historias. Mientras tanto, Mateo seguía creciendo. Seguía absorbiendo todo lo que los adultos a su alrededor le enseñaban. Y lo que yo le estaba enseñando, sin darme cuenta todavía de la magnitud del daño, era que las personas mayores eran objetos de burla, que la privacidad era un escudo para usar contra la gente, y que era normal aprender cosas en secreto para aplicarlas contra alguien. Le estaba enseñando exactamente lo mismo que me había destruido de Carmen. Pero no lo vi todavía. Todavía no. Todo explotó un viernes por la tarde cuando llegó Patricia. Patricia es la cuñada de Andrés. La hermana menor. Vive en otra ciudad y no viene seguido, así que cuando viene es evento familiar. Llegó con su esposo Rodrigo y sus 2 hijos, Camilo y Valentina, con maletas y ese ruido de familia que llena la casa de golpe. Carmen ya estaba ahí cuando llegaron, porque Carmen siempre aparecía en los eventos familiares sin importar si la habían invitado formalmente o no. Estaba ayudando a poner la mesa para la cena y saludó a Patricia con besos y abrazos y toda la calidez que nunca me había dado a mí. Mateo vio a sus primos y corrió a saludarlos. Pero antes de llegar hasta ellos, vio a Carmen y se detuvo en seco. Se giró hacia ella. Caminó con pasos serios y deliberados, como lo hace cuando siente que tiene una misión importante. Le puso la mano en el brazo a Carmen con una delicadeza exagerada que habría sido tierna si no fuera tan calculada, y le habló muy despacio, muy fuerte, vocalizado con cuidado. «Abuela, te ves muy cansada. Las personas mayores necesitan descansar mucho. ¿Quieres que te ayude a sentarte en el sofá antes de la cena?» El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocupa el espacio físico. La cara de Carmen pasó de normal a roja en aproximadamente 2 segundos. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido porque Patricia estaba parada ahí, viéndolo todo, sin entender nada todavía pero claramente procesando que algo muy raro acababa de pasar. Rodrigo miró a Andrés con cara de pregunta. Andrés miró su teléfono. Yo miré a Mateo con una mezcla de orgullo y algo que, si hubiera prestado más atención, habría reconocido como alarma. La cena esa noche fue un desastre silencioso. Todos nos sentamos alrededor de la mesa pasando platos y haciendo esa conversación forzada que hacen las familias cuando hay tensión y nadie quiere ser el primero en nombrarla. Los hijos de Patricia hablaban entre sí. Rodrigo intentaba hablar de fútbol con Andrés. Carmen sonreía con los labios apretados. Y Mateo. Mateo se dedicó a cuidar a la abuela con una atención que habría sido conmovedora en otras circunstancias. Le cortó la comida en pedazos sin que nadie se lo pidiera. Le pasó el agua antes de que Carmen la pidiera. Levantó un plato, lo señaló, y le explicó en voz alta. «Esto es arroz, abuela. El grano blanco. ¿Te acuerdas del arroz? A veces las personas mayores olvidan las cosas». Carmen agarró el tenedor tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Camilo y Valentina se miraron entre sí y empezaron a reírse sin saber exactamente de qué. Rodrigo dejó de hablar de fútbol. Patricia puso el tenedor en el plato y me miró directo. No dijo nada en ese momento. Pero en esa mirada había una pregunta muy clara. Después de la cena, cuando los niños fueron a jugar y los hombres se quedaron en la sala, Patricia me jaló hacia la cocina. Cerró la puerta detrás de nosotras. Se recargó en la barra con los brazos cruzados. «Daniela», dijo, con una voz tranquila que me pareció más seria precisamente porque era tranquila. «¿Qué está pasando aquí?» La tensión allá adentro se cortaba con cuchillo. Y el comportamiento de Mateo parece ensayado. Como si alguien le hubiera enseñado a actuar así. Me sostuve su mirada. Por un segundo consideré negarlo todo. Pero había algo en los ojos de Patricia que me dijo que eso no iba a funcionar. Era el tipo de persona que ve las cosas y no las suelta. Así que le dije la verdad. La mitad de la verdad. Le conté lo que Carmen le había estado haciendo a Mateo durante meses. Las palabras inapropiadas. Los insultos dirigidos específicamente a mí. Los susurros y los choques de manos. Los «mami está siendo mala, puedes decirle esto». Las veces que Carmen fingía disciplinar a Mateo mientras le guiñaba el ojo. Conforme hablaba, la cara de Patricia se fue poniendo más seria. Cuando terminé, negó con la cabeza lentamente. «He visto a Carmen ser difícil con otras nueras», me dijo. «Pero esto es diferente. Esto no es solo ser difícil. Esto es usar a un niño». Me dijo que eso no era sano para Mateo. Que iba a hablar con Andrés. Que los niños no deberían quedar atrapados en conflictos de adultos.
Y mientras ella lo decía, algo se me revolvió en el estómago. Porque estaba describiendo exactamente lo que yo también estaba haciendo. Pero en ese momento me lo callé. Asentí. Le dije que tenía razón. Y dejé que la conversación terminara ahí. Esa noche, después de que Patricia y Rodrigo se fueron al hotel con los niños, Andrés entró al cuarto y cerró la puerta con más fuerza de lo necesario. Se quedó parado en el centro del cuarto con los brazos a los lados y me miró con una expresión que no le había visto antes. Me dijo que Patricia lo había aparte y le había contado nuestra conversación. Que estaba molesto porque yo había hecho que su madre quedara mal frente a su hermana. Que estaba tratando de poner a toda su familia en su contra. Y algo dentro de mí se rompió. No de tristeza. De furia. Había aguantado meses. Meses de insultos dirigidos a mí a través de mi propio hijo. Meses de estás exagerando y eres paranoica y mi mamá nunca haría eso. Meses de estar completamente sola en esto mientras mi esposo defendía a la mujer que estaba usando a nuestro hijo para lastimarme. Y ahora estaba aquí, molesto conmigo porque yo finalmente había hablado. Le dije todo. Le enumeré cada palabra que Carmen le había enseñado a Mateo. Le recordé cada vez que Mateo llegó a casa con una frase nueva dirigida específicamente a mí. Le describí cómo Carmen le guiñaba el ojo a Mateo después de fingir regañarlo. Le expliqué, una vez más, por qué Mateo solo usaba esas palabras conmigo y con nadie más. Mi voz fue subiendo con cada oración. Le dije que Patricia había visto la verdad en una sola cena mientras él la había ignorado durante meses viviendo en la misma casa. Le dije que necesitaba decidir si estaba casado conmigo o si todavía seguía siendo el niño de mamá que no podía contradecirla. Le dije que ya no iba a competir con Carmen por su atención. Que o me defendía a mí y a Mateo, o yo manejaría la situación sola. Se quedó con la boca abierta buscando respuesta. Pasé junto a él, entré al baño, y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la tina con el corazón golpeándome tan fuerte que lo sentía en las orejas. Nunca le había dado un ultimátum a Andrés. No sabía si iba a elegirme a mí o a su madre. Y mientras esperaba ahí sentada en el frío del baño, me di cuenta de que tampoco sabía ya si yo misma merecía ser elegida. La mañana siguiente, Patricia llegó con los niños a las 9. Dijo que Rodrigo tenía llamadas de trabajo, que pensó que los primos podían jugar juntos. Pero yo lo vi en su cara. Había venido a observar. Y no tuvo que esperar mucho. Carmen llegó 20 minutos después. Trajo pan dulce, como siempre hacía cuando quería que le perdonaran algo sin pedirlo directamente. Se sentó en el sofá de la sala y trató de hablar con Mateo, que estaba jugando con sus primos. Le preguntó cuál era su juguete favorito en ese momento. Mateo levantó la vista. La miró fijo. Y dijo con voz clara: «Eso es información privada, abuela. No debería ser entrometida». Patricia puso su taza de café en la mesa despacio. Se levantó. «Necesito hablar con los dos», le dijo Andrés y a mí, en ese tono que no era pregunta. Los tres caminamos al cuarto. Patricia cerró la puerta. Se paró en el centro con los brazos cruzados y nos miró a ambos. «Mateo está siendo manipulado», dijo. «Y eso lo está dañando. He observado a Carmen con otras nueras a lo largo de los años y la he visto ser difícil, pero nunca la había visto usar a un niño como arma. Eso tiene que parar ahora mismo, antes de que el daño sea permanente». Le dijo a Andrés directamente que necesitaba poner límites reales con su madre. Que si no podía hacerlo, Mateo iba a crecer con una idea completamente distorsionada de lo que son las relaciones saludables. Andrés intentó decir que su madre no haría eso intencionalmente. Patricia lo interrumpió: «La intención no importa cuando un niño está siendo lastimado». Y en ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Carmen estaba parada en el umbral. Había escuchado desde el pasillo. Lo supe de inmediato por su cara. Me apuntó con el dedo y dijo que yo había envenenado a toda la familia contra ella. Que era controladora y manipuladora y que no podía soportar el vínculo que ella tenía con su nieto. Que llevaba años tratando de alejar a Andrés de ella y que esto era parte de lo mismo. Que era egoísta y mala y que Andrés merecía algo mejor. Su voz fue subiendo hasta que casi gritaba. Patricia no retrocedió. Se puso entre Carmen y yo. «Carmen», dijo, con una voz que era firme sin ser agresiva, «te vi susurrarle a Mateo durante la cena del viernes y luego sonreírle a Daniela cuando él repetía lo que tú le habías dicho. Enseñarle a un niño a faltarle el respeto a su madre no es un vínculo. Es crueldad. Y deberías avergonzarte». La cara de Carmen pasó de roja a morada. Tartamudeó. Intentó interrumpir. Intentó reencuadrar lo que había pasado. Intentó decir que era mentira, que era una exageración, que yo le había contado cosas tergiversadas a Patricia para hacerla quedar mal. Y entonces Patricia dijo: «Andrés, pregúntale a tu madre directamente si le enseñó a Mateo esas palabras. Aquí, enfrente de todos». El cuarto quedó en silencio. Andrés miró a su madre. Le preguntó con voz firme si era verdad. Carmen abrió la boca. La cerró. Me miró a mí. Miró a Patricia. Miró a Andrés. Y dijo que quizás, una vez, cuando estaba frustrada manejando, se le había escapado algo y Mateo lo había escuchado por accidente.
Andrés la miró procesar sus propias palabras. Entonces sí pasó, dijo. No era pregunta. Carmen empezó a decir que no era lo que parecía, que Mateo malinterpretó, que ella nunca quiso que lo repitiera. Patricia hizo un sonido de incredulidad. Mateo le dijo a su maestra que la abuela le enseñó la palabra especial para cuando mami está siendo mala. ¿Cómo un niño de 4 años puede ser tan específico si solo escuchó algo por accidente? Y fue ahí cuando Carmen hizo algo que no esperaba. Se le quebró la cara. No de enojo. De algo mucho más complicado. Empezó a llorar. Dijo que se había sentido excluida desde que Mateo nació. Que sentía que yo le había quitado a Andrés primero, y luego cuando llegó Mateo sintió que me lo estaba llevando a él también. Que se sintió reemplazada, invisible, que nadie la necesitaba. Que enseñarle esas cosas a Mateo la hacía sentir poderosa, conectada, como si tuviera algo que yo no podía quitarle. Que no pensó en lo que le estaba haciendo a Mateo. Que solo pensó en cómo se sentía ella. El cuarto quedó en silencio. Y entonces Patricia me miró a mí. Con esos ojos que ven las cosas y no las sueltan. Daniela, dijo con voz tranquila. ¿Le enseñaste tú a Mateo a tratar a Carmen como si fuera frágil y senil? Todos se giraron a verme. La cara de Andrés, que ya estaba devastada por la confesión de su madre, me miraba esperando. No pude mentir. Dije que sí. Dije que le había enseñado esas cosas a Mateo para que Carmen entendiera cómo se sentía. Para que supiera lo que era tener a alguien usando a tu propio nieto contra ti. Las palabras salieron y mientras salían las escuché desde afuera, como si las estuviera escuchando decir otra persona, y sonaron exactamente tan mal como eran. El cuarto se quedó en silencio total. Andrés me miró. No con enojo. Con algo peor. Con una expresión que no reconocí. Como si estuviera mirando a una extraña. Patricia negó con la cabeza, despacio. Las dos están equivocadas, dijo. Las dos han estado usando a un niño de 4 años como arma en su guerra personal. Las dos lo han dañado. Y Mateo va a necesitar ayuda para deshacer lo que le han hecho. Hizo una pausa. Necesitan dejar de ser rivales y empezar a ser adultas. Porque Mateo necesita personas que lo protejan. No personas que lo usen. Y entonces escuché pasos en el pasillo. Pasos pequeños. Lentos. Indecisos. Mateo apareció en la puerta del cuarto en pijama, aunque ya era media mañana. Tenía la cara roja. Los ojos brillantes de llorar. Nos miró a todos. Y dijo, con esa voz pequeñita que tienen los niños cuando tienen miedo de preguntar algo. ¿Hice algo malo? Escuché que todos estaban gritando. Y escuché mi nombre. Es por mi culpa. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro de un solo golpe. Ahí estaba. Mi hijo. 4 años. Parado en la puerta con los ojos llenos de lágrimas pensando que el caos que los adultos habíamos creado era culpa suya. Me dejé caer de rodillas frente a él antes de siquiera pensar en hacerlo. Andrés se arrodilló a mi lado al mismo tiempo. Le dijimos que no era su culpa. Que él no había hecho nada malo. Que los adultos habíamos cometido errores y que lo sentíamos mucho. Mateo nos abrazó a los dos por el cuello y lloró. Y yo lo abracé con toda la fuerza que tenía, con la cara enterrada en su cabello que olía a champú de manzana, y sentí el peso exacto de todo lo que le había hecho a mi propio hijo tratando de ganar una guerra que no valía la pena ganar. La semana siguiente, Andrés y yo buscamos terapeuta familiar. Llamamos a varios lugares, explicamos la situación con la incomodidad torpe de las personas que tienen que admitir en voz alta que dañaron a su hijo. Encontramos a alguien que podía recibirnos pronto. Una mujer que se especializaba exactamente en esto. Niños que quedan atrapados en conflictos entre adultos. Se reunió primero con Andrés y conmigo por separado. Nos hizo preguntas directas, sin rodeos, tomando notas. No juzgó. Pero tampoco suavizó lo que nos dijo. Después se reunió sola con Mateo. Me quedé en la sala de espera por 45 minutos que se sintieron como 4 horas. Cuando nos llamó de vuelta, sin Mateo, su expresión era seria pero calmada. Nos dijo que el daño era real. Que Mateo estaba confundido sobre en quién confiar y sobre qué comportamientos eran normales y aceptables. Que había aprendido que los adultos a su alrededor lo usaban para lastimarse entre sí, y eso había afectado su sentido de seguridad básica. Pero también nos dijo que no era permanente. Que con trabajo constante y honesto, Mateo podía recuperarse y aprender patrones saludables. Que teníamos que comprometernos de verdad, no a medias. Nos dio tarea. Programó citas semanales. Y dijo algo que se me grabó. Lo más importante que Mateo necesita ver es a todos los adultos en su vida trabajando juntos para protegerlo. No usándolo para lastimarse. Carmen también tuvo que participar si quería seguir viendo a Mateo. La terapeuta fue muy clara en eso. Fui yo quien le llevó las reglas en papel a su casa. Abrió la puerta y su cara se endureció cuando me vio. Le entregué la hoja. La leyó. Las manos le temblaron. Me miró con los ojos llenos de ira y me dijo que estaba tratando de mantenerla alejada de su nieto. Le dije que esas eran las reglas de la terapeuta, no mías. Y que si quería ver a Mateo, tendría que seguirlas. Me arrugó el papel en la mano y me lo tiró.
Luego se echó a llorar y dijo que le había quitado a su hijo y ahora le estaba quitando a su nieto. Recogí el papel arrugado del piso. Lo alisé. Lo dejé en su puerta. Y me fui. Esa noche, Andrés llamó a su madre y ella aceptó las visitas supervisadas. Con la voz tensa de quien acepta algo que no quiere aceptar, pero lo acepta. La primera visita fue 3 días después. Carmen llegó puntual. Se sentó rígida en el sofá. Yo me senté en el sillón frente a ella. Mateo corrió hacia ella emocionada. Carmen le habló de la escuela. Mateo habló de un proyecto de arte. Carmen asintió y preguntó cosas apropiadas. No le susurró nada. No hizo comentarios sobre mí. No le guiñó el ojo. Después de 1 hora, se fue sin decirme adiós. Eso estuvo bien. Al día siguiente me senté con Mateo en la mesa de la cocina mientras coloreaba y le dije que teníamos que hablar. Le dije que las cosas que yo le había enseñado sobre la abuela no eran verdad. Que la abuela no era frágil. Que no necesitaba ayuda extra para caminar ni para entender las cosas. Me miró confundido y me preguntó por qué le había dicho esas cosas si no eran verdad. Respiré. Le dije que a veces los adultos cometen errores cuando están enojados. Que yo había tomado malas decisiones. Que lo sentía. Mateo puso el crayón. Me preguntó si estaba en problemas. Le dije que no. Que nadie estaba en problemas. Pero que teníamos que aprender juntos a tratar mejor a las personas. Asintió con la seriedad que tienen los niños cuando deciden que algo es importante. Y siguió coloreando. 3 meses pasaron despacio. Visitas supervisadas. Sesiones de terapia. Cenas familiares tensas en las que Carmen y yo sonreíamos con esfuerzo calculado y hablábamos de cosas neutras mientras por dentro los 2 resentimientos seguían ahí, quietos y pesados, sin haberse ido todavía. Andrés y yo también fuimos a terapia de pareja. Él admitió que debió haberme escuchado antes. Yo admití que fui demasiado lejos. Reconstruimos despacio, con el cuidado que se pone en algo que se sabe frágil. La maestra de Mateo me llamó un martes por la tarde para decirme que había notado una mejora grande en su comportamiento. Que lo que estuviéramos haciendo en casa estaba funcionando. No le conté qué habíamos estado haciendo en casa. Solo dije gracias. ¿Ganamos algo con toda esta guerra? No. Perdimos tiempo. Perdimos confianza. Estuvimos a punto de perder la estabilidad de un niño que no había pedido ser parte de nada de esto. Carmen y yo nunca vamos a ser amigas. Probablemente nunca vamos a ser ni cómodas en el mismo cuarto. El resentimiento se queda. Eso es la verdad. Pero Mateo está mejor. Mateo ya no llega de ningún lugar con palabras nuevas para atacarme. Ya no trata a su abuela como si fuera un objeto de burla. Ya no carga con secretos que ningún niño de 4 años debería cargar. Y eso es lo único que importa. Aprendí, de la manera más difícil y más vergonzosa posible, que ganar una guerra no significa nada si para ganarla tienes que convertirte en lo que odias. Carmen empezó todo. Eso es verdad. Pero yo tomé la decisión de responder de la misma manera. Y esa decisión fue mía, y su consecuencia también fue mía. A veces la única victoria real es la que llega cuando decides parar antes de que el daño sea irreversible. Llegué a ese punto muy tarde. Pero llegué. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.